encontramos aquí reunidos para el tercer encuentro de esta asignatura, ya el cierre de Filosofía de la Ciencia de la maestría en Psicopedagogía. En un principio hemos hablado de la filosofía de la ciencia dentro de la psicopedagogía. Es importante para poder entender y encontrar fundamento a los postulados sobre los que grandes historiadores, hombres de ciencia, se han dedicado para entender y comprender lo que viene a ser el pensamiento humano, cómo la conducta, el pensamiento, el comportamiento y las acciones del ser humano pueden ser reflejadas en la vida diaria, y más en la parte importante de la psicopedagogía, como esa arista del conocimiento que nos permite entender y comprender cómo el hombre se comporta desde su formación. Y es claro y tener claro, es claro y fundamental tener en cuenta que para poder fundamentar una teoría, para poder exponer una teoría, tenemos que estar claros de qué tipo de teoría o de conocimiento estamos abordando. Porque tenemos dos formas de entender este conocimiento o de alcanzar el conocimiento, de interrelacionarnos con él. Uno es el no científico y el otro es el científico. Entendiendo como no científico, es todo lo que es técnico, lo que es práctico. Por ejemplo, el religioso, que es una forma de conocimiento dogmático. Hay un cierto orden de conductas que debemos conocer y algunas acciones que debemos realizar para poder estar dentro de ese grupo. Está el artístico, cómo la persona se expresa y da a conocer su manera de interior de ver al mundo por medio de un poema, de una obra de arte. El mítico, una forma de conocer culturas, cuando queremos conocer realmente las culturas antiguas, es importante leer los mitos que fundamentan esa manera de pensar y de obrar. Y está el pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque no lo entendemos como científico, ya que no se apega a ninguna leyes de la investigación, sino que es un conocimiento que va saliendo y se va desarrollando dependiendo de la importancia que cada pensador le va dando durante la existencia y luego cómo se puede retomar para las generaciones futuras. Ya existen otros más que los podemos encontrar fácilmente, todo lo que hemos aprendido sin necesidad de ir a una institución formal, sin necesidad de aplicar un método, sino que son cosas que podemos ir aprendiendo y entendiendo de manera, de manera natural, de manera muy individual. Esto, ¿qué característica tiene el conocimiento no científico? Que es anterior al conocimiento científico, es decir, es el paso previo al conocimiento científico. Yo primero conozco cosas y luego utilizo una metodología para poder transformarlo en conocimiento científico. Conviven entre todos, es decir, no se excluyen. Puede existir una mitología nórdica con una mitología romana, con una mitología griega, sin necesidad de que uno excluya a la otra, algo que el conocimiento no puede hacer, pero cuando una verdad ya es comprobada como tal, pues otras formas de conocimiento quedan de lado. Y tienen sus propias características, formulación de preguntas y respuestas específicas. Es decir, ellos solamente responden a algo muy específico, características muy particulares. Por ejemplo, la mitología da a entender cómo el hombre se relaciona con ciertas deidades en un momento determinado. Y así lo podemos ver en cualquiera de los otros conocimientos que tenemos aquí como presentados como ejemplo. Pero ¿qué pasa con el conocimiento científico, que es el conocimiento que nosotros dentro del mundo del estudio del conocimiento y de profundizar vamos enmarcando? Primero, es objeto de investigación en problemas de una parte del mundo en que vivimos. Y el conocimiento científico tenemos que estar claro que no es algo que está fuera de nosotros, es algo que nosotros vivimos y compartimos y nos relacionamos dentro de un momento determinado. Centra la atención en el objeto de estudio, se centra siempre, tenemos que estar claro de que todo objeto de estudio es fundamental tenerlo claro para poder que el conocimiento científico tenga bases. Si no, el conocimiento científico no va a tener ninguna base. Si yo planteo estudiar eh, a los animales cuadrúpedos y termino realizando la investigación de aves. No tiene sentido. Tenemos que tener claro cuál es nuestro objeto de estudio. Ya teniendo claro cuál es nuestro objeto de estudio, la formulación y el pensamiento va corriendo o va originándose según el método, que es lo que continúa, según el método que yo estoy buscando. Porque si yo quiero llegar a unas conclusiones que sean de cualidad, de entender cómo se desenvuelve el hombre dentro de un lugar,
es fundamental que mi método sea cualitativo, que me describa cualidades, pero si yo lo que quiero es algo más frío, datos, cómo el hombre cómo el individuo se relaciona con cierta publicidad, necesito son datos fríos. De tal a tal hora es primordial que se coloquen esas publicidades, que es lo que hacen en las redes sociales primordialmente. Y este método que nosotros vamos aplicando, vamos a llegar a unas posibilidades, a unas conclusiones que consisten en la posibilidad única que implican los fenómenos y predice sucesos de forma universal y necesaria, aplicables en todo caso. ¿En qué sentido en qué sentido planteamos eso? En que una conclusión que yo hago de un estudio, por ejemplo, mi tesis doctoral tiene unas conclusiones que son universales en el momento en el que yo realicé ese estudio. Toda investigación que nosotros hacemos son conclusiones generales que nosotros tenemos. Ahorita en la maestría que ustedes están realizando, cuando hagan su trabajo de grado, van a tener unas conclusiones universales que luego, cuando alguien quiera refutarlas, va a tener que partir de ellas para decir, yo no estoy de acuerdo de que la psicopedagogía sea utilizada en niños de 5 o 8 años, debido a que en esa edad se pueden manipular y tal. Y esa persona va a hacer un estudio partiendo de las conclusiones que ustedes. Entonces es fundamental que cuando nosotros hacemos una investigación y el conocimiento científico se publica para poder que esas conclusiones que se realizan vayan en orden de lo que se necesita para que otra persona que vaya a estudiar pues pueda debatirlo o no. Por eso es que nosotros no solamente investigamos, sino que publicamos y lo damos a conocer. Cada trabajo que nosotros hacemos debemos hacerlo, porque esa es la finalidad del conocimiento científico, darlo a conocer. Y no es solamente darlo a conocer en el momento de una defensa, sino que ese objeto de estudio pueda inspirar nuevas investigaciones. Muchas, de, muchas formas de ver el mundo han nacido como pequeñas investigaciones que luego toman otras personas y les dan un mayor fundamento. Por ejemplo, la educación, la educación deliberadora de América Latina tiene unos fundamentos que parten desde la teología de la liberación, que luego Freire las lleva a la parte educativa. Es decir, algo que nace desde el ámbito religioso se transforma luego en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque existen unas conclusiones universales que yo puedo trabajar sobre ellas. Entonces es fundamental que cuando tenemos el objeto claro, tenemos que orientar el método para llegar a esas conclusiones. ¿Y qué pasa con este conocimiento científico? Es un conocimiento crítico, porque juzga y analiza. Contrario a como vemos en el no científico, en la parte religiosa que nos dice que es dogmático, aquí vemos que no es dogmático, es decir, que lo que se postula puede ir cambiando, puede ir variando. Anteriormente no podríamos ver viable de que existiera un teléfono que no tuviese que estar conectado a unos cables. Muchas personas dirían en ese momento, no, eso es una locura. Vemos películas de los años 50 con teléfonos asemejando a celulares y se veía algo como algo que nunca se va a lograr, pero algo que para nosotros es algo sencillo, algo que es común porque muchos ya nacen con un teléfono de esos y no necesitan conocer el que viene de cable. Es decir, siempre el conocimiento científico, al poderse cuestionar, puede ir mejorando. Por eso es que la ciencia avanza. Y muchas veces vemos que otras cosas, como la religión o conceptos sociales, son muy arcaicos y muy radicales en cierto pensamiento, pero no es culpa de la religión, el pensamiento, sino su manera de ser. Entonces es muy importante esto. No da nada por sentado y eso es bueno del conocimiento científico. Nada se da por sentado, todo puede ir cambiando. Muchas veces dicen, ay, pero es que ya se ha investigado mucho de un tema. Bien, pero ¿qué parte de ese tema falta por investigar? Puede ser que la visión que yo tenga sea novedosa, sea diferente y ayude a que crezca más esa manera de cómo se estudian esos objetos que son muy utilizados. Es muy común tratar de ver conducta, tratar de ver cómo son los estudiantes de X grado en una escuela. Eso es muy común, pero lo importante es el enfoque que yo le doy para que ese conocimiento siga enriqueciendo la parte científica, porque esto es dinámico y revisionista. Si yo creo que yo lo que mi investigación de pregrado o de maestría es algo que ya nadie va a refutar, pues estoy totalmente equivocado porque lo tengo muy escondido para que nadie lo vea o en el momento en el que alguien lo vaya a plantear, yo le voy a decir, no, su visión no es bien vista, eso no es así, es solamente como yo lo digo. Entonces es importante que tener esas ideas claras de que el conocimiento científico avanza. Por eso estamos estudiando una maestría, si no, no hubiésemos quedado en un pregrado y no hubiésemos estudiado maestría, ni doctorado, ni otra maestría, ni otros postdoctorados. Y si nos damos cuenta, el conocimiento va constantemente avanzando y necesitamos estar a la par con él.
valida el grado de verdad de los enunciados propios de cada disciplina científica. Las conclusiones que formulamos y las nuevas investigaciones que se van realizando nos demuestran, por ejemplo, la psicopedagogía es importante porque eso permite que hayan avances y la sociedad cambie, porque es importante que los niños vayan entendiendo una nueva manera de ver el mundo para que cuando lleguen adultos sea algo, no, algo mejor que lo que tenemos ahora. Y eso ese avance que vamos haciendo poco a poco va a validar nuestra ciencia, nuestra psicopedagogía. Anteriormente, la psicología y la pedagogía iban separadas, pero estudiosos poco a poco fueron acercando las posturas hasta que nace la psicopedagogía. ¿Y eso qué es? Eso es un avance que hay en el conocimiento. Ya no tengo que estudiar por un lado de pedagogía y por otro lado la psicología para luego unirlos, sino que vamos a ir de la mano y podemos ir creando cosas como esta maestría para profundizar sobre un tema que es muy importante para los que estamos aquí y que da bastante fortaleza a la manera de que nosotros tengamos de entender el mundo. Por eso es que el conocimiento no científico es muy importante porque nosotros nacemos sin ese conocimiento, pero ya luego cuando entramos en nuestra manera del conocimiento, de querer avanzar y demás, lo vamos a utilizar para poder llegar a ese conocimiento científico. Y aquí tenemos fundamental esta clasificación de las ciencias, porque cuando ustedes vayan a empezar a ver epistemología, van a empezar a irse por una parte de hacer ciencia. Sí, tenemos muchas formas de hacer ciencia, nosotros vamos a elegir una particular y las vamos a ver a continuación, cuáles podemos elegir, porque la finalidad de esto es que logremos que mejore mucho más el enfoque que nosotros queramos tener. Por ejemplo, en el primer caso tenemos según el objeto, estudio de los entes que conforman su contenido. Es decir, el objeto, me centro en el objeto, cuáles son las partes de mi objeto de estudio. Si mi objeto de estudio son los niños de 5 años, solamente me voy a dedicar a ese aspecto. Entonces es importante. Luego, ¿cómo lo podemos dividir? Estudio de entes ideales, que es no hacer referencia nada fuera de sí misma. Es decir, el estudio de entes que van desde el punto de vista de la idealidad, que lo tenemos de la manera abstracta. Y eso son las ciencias formales, como la matemática y la lógica, que ellos son muy rígidas. Ustedes ven a las personas, a los ingenieros, a los matemáticos, ellos son muy rígidos en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan para que una estructura quede bien hecha, que las medidas sean exactas. Aquí no podemos decir, yo creo que con 5 centímetros más no va a pasar algo, porque puede pasar, la estructura puede perder su fortaleza. Entonces, eso es muy importante tenerlo. Entonces, de allí tenemos que tener claro que ese punto de vista es lo cuantitativo, lo que vamos a buscar la manera objetiva, decimos objetiva, de tener las cosas. Luego tenemos el estudio de entes reales, es decir, qué es lo que nosotros llamamos el mundo que nos rodea. Las cosas naturales, si queremos irnos por la parte de la fenomenología, de hacer ciencia de cosas que vemos, fenómenos y demás, o tenemos la parte que es la que nos reunimos más nosotros, los que estamos en este mundo de la psicopedagogía, de la filosofía, de la psicología, de las ciencias, ¿no? De las ciencias del hombre, y nos vamos a las ciencias sociales, es decir, ese conocimiento de ese estudio de entes reales, referencia al mundo fáctico, a lo objetivo. Por eso es que anteriormente hablábamos de que tenemos que tener claro cuál es el objeto que nosotros vamos a estudiar siempre, porque dependiendo del objeto que yo tenga, pues haré un enfoque diferente. Si yo quiero ser algo muy estricto, muy numérico, pues tengo que buscar un método que sea formal, que sea de la matemática, que sea de la lógica. Si yo quiero algo más natural, algo más con el medio ambiente, pues tengo que fundamentarme bajo el enfoque de las ciencias naturales o el de las ciencias sociales, que es el caso de nosotros y es el más recomendable en este caso, para la ciclopedagogía. Es importante que vayamos por las ciencias sociales y entendamos al hombre en su entorno, que es al final lo que nosotros realizamos durante la investigación. Tenemos una clasificación también bastante comentada, que es la que realiza Morris, en la que nos dice que el conocimiento puede, o que al llegar a la ciencia puede ser de forma sintáctica, es decir, la ciencia sintáctica se ocupa de la pura relación entre los signos con independencia de lo que designen. Interés por coherencia formal del sistema, es la ciencia formal. Volvemos aquí a la parte de la matemática. Hay unas fórmulas que están establecidas y preestablecidas, que yo no las entiendo, pero las aplico. Por lo menos el sumar. Si nos ponemos a darle racionalidad a cómo sumamos,
nos damos cuenta de que no sabemos explicarlo más de que 2 y 2 son 4 utilizando esas analogías. 3 y 3 son 6, 3 y 2, o sea, un número más otro, pero no podemos llegar a algo que nos dé otra cosa diferente. Entonces, no importa qué sea lo que nosotros estamos haciendo, lo que importa es que estamos sumando. No importa qué números, pero tenemos que seguir un proceso, que este más otro número me va a dar un total. Y esa es la parte de la ciencia sintáctica. Y luego está la parte semántica, la ciencia semántica, más de la palabra, más de relacionarse con el estudio. O él estudia la relación de los signos teniendo en cuenta aquello que designan intereses por correspondencia entre la verdad de lo afirmado y la verdad de lo referente. Esto es la ciencia, las ciencias naturales. Un ejemplo de esto en un trabajo de investigación podría ser ¿por qué todas las flores son rojas? Pero cuando vamos al mundo natural nos damos cuenta de que todas las flores no son rojas. Hay flores rojas, flores azules, flores amarillas, flores blancas. ¿Y qué nos dice? Esa relación o ese estudio no va de la mano. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver en la realidad. Puede ser de que yo en el lugar donde viva solamente hayan flores rojas, pero cuando salgo al mundo real y planteo una investigación, me doy cuenta de que existen diferentes colores. Entonces, de nuevo nos volvemos a pegar al objeto de estudio. ¿Qué estoy estudiando yo? Lo que estoy estudiando yo debe ir relacionado. Entonces, si yo digo que todas las flores son rojas, tengo que centrarme en realizar un estudio de flores rojas, solamente de las flores que son rojas, porque ese es mi objeto de estudio, las flores rojas. Así yo parto de una premisa equivocada de que todas, porque en la investigación me va a decir de que no son todas las flores rojas, pero me voy a enfocar en estudiar las que son de ese color. Y luego, según el enunciado, es más que todo es la parte pragmática, es la ciencia pragmática. Involucra asimismo el comportamiento del científico con su objeto de estudio. Esta es cuando yo estoy en relación con el objeto de estudio, por lo menos el profesor de tercer grado que quiera hacer una investigación sobre los niños de tercer grado. Él está en el ambiente, forma parte, se involucra y está allí. Contrario a que yo, por lo menos mi experiencia sea de dar clase en bachillerato y quiera hacer una investigación sobre tercer grado, no voy a tener esa relación directa, sino solamente pequeñas oportunidades dentro de mi tiempo para poder compartir con los niños de tercer grado. Mientras que si yo soy el profesor de tercer grado, voy a tener total disponibilidad para trabajar con ellos y total disposición para poder relacionarme con ellos y ver cómo es que vamos a ir fundamentando. Y esto es las ciencias sociales. ¿Por qué hago tanto hincapié en la parte de las ciencias sociales? Porque eso es lo que en teoría deberíamos buscar nosotros para que nuestros estudios, nuestros tratados, nuestras investigaciones vayan acorde al área que hemos elegido, que es la psicopedagogía. Tenemos otra clasificación que es la que plantea Kahn, ¿sí? Es una clasificación bastante clásica, donde él plantea lo analítico y lo sintético, y de allí propone que en la parte analítica existe el predicado, nos propone que el predicado está tácitamente implícito en el concepto del sujeto. Es decir, la lógica y las matemáticas plantean de la suma, ya automáticamente, cuando yo digo suma, ya sé cuál es la operación, cuando yo digo resta, sé cuál es la operación. Se rige por principio de identidad. Yo identifico lo que estoy haciendo con lo que estoy formulando y no agregan información acerca del mundo fáctico, descriptivo o descriptiva a priori. Es decir, son cosas que se dan en la parte abstracta, la parte formal. De nuevo vamos, esta clasificación va relacionada con lo que tiene que ver con la matemática, con ese mundo que es bastante abstracto a nosotros. Como lo he mencionado en clases anteriores, yo el número 5 no lo puedo tener aquí y decir, miren, este es el número 5, sino solamente puedo describirles qué es el número 5. Por más que yo lo escriba, es una representación de algo que se ha transferido, pero no estamos en el mundo de los números para yo poder contemplar el número 5. Ay, mira, el número 5 tiene dos orejitas, tiene esto. No, ¿por qué? Porque no podemos estar en contacto directo con él, es la parte abstracta. Mientras que el sintético, el predicado no está implícito en el sujeto. Nos damos cuenta de que el sujeto, en este caso, sería la parte que estudia, mientras que el predicado es quien está, es lo que se está estudiando, es decir, lo que se dice de lo que se está estudiando. Y esto depende de la experiencia, por tanto es a posteriori. Yo no puedo entrar en contacto, por ejemplo, para plantear un estudio para niños de tercer grado si yo no conozco la problemática, porque la investigación no va a tener ningún sentido. Algo que si yo digo, voy a establecer el teorema de, del número 8 puedo sentarme a hacerlo, existe, y puedo llegar a una conclusión, exista o no existe el problema, solamente lo planteo y trato de desarrollar las fórmulas para llegar a lo que estoy planteando. Mientras que en el caso
de las ciencias sociales y naturales, yo primero necesito entrar en contacto con la realidad, entender ese mundo para luego poder avanzar. Y luego está según el método, está deductiva y empírica. Deductiva o inductiva. Y eso toda investigación tenemos que estarlo claro en un principio. ¿Cuál va a ser mi investigación o cómo yo voy a enfocar esto que estoy haciendo? ¿De manera deductiva o de manera empírica o inductiva? La deducción es la parte cuando yo parto de lo abstracto, de lo que está arriba, de lo general, y llego a cosas particulares. Y esto requiere coherencia de los enunciados con el sistema admitido previamente. Por ejemplo, eh, todos los animales carecen de capacidad racional. Mis conclusiones tienen que ir relacionados a eso, porque yo voy a ir estudiando los perros, las vacas, y tengo que llegar a esas conclusiones que yo estoy planteando desde un principio. Son las ciencias que se llaman axiomáticas o las ciencias formales, es decir, las que provienen de la abstracción. Por ejemplo, me repito con el ejemplo de las matemáticas, que es el más claro para entender toda la ciencia que es deductiva. Y luego está la empírico-inductiva, que parte de pequeños enunciados, de pequeñas premisas, es decir, parte de lo particular para llegar a una conclusión general, que era lo que hablábamos al principio. Tenemos que tratar de que las conclusiones, yo tengo dos maneras de comenzar una investigación. Comienzo partiendo de las conclusiones de otra persona, es decir, de la parte deductiva, o comienzo creando un objeto de estudio, viendo una realidad y luego llegar a unas conclusiones. Se supone la correspondencia entre los enunciados y aquellos que ellos representan son las ciencias empíricas o fácticas, las naturales y sociales, que al final es lo que se va relacionando en ese sentido. Y luego tenemos otra más, debido a un pensador latinoamericano, como es Bunge, que nos plantea tres formas, ya un poco más contextualizada a a lo que estamos planteando en ese sentido. Y es que las ciencias aplicadas vienen por su finalidad, que es aplicar, como lo dice el nombre, de manera práctica el conocimiento. Ya él no nos habla de inducción, deducción, sino de cómo yo puedo utilizar ese conocimiento, esta clasificación. Es lo que ahorita llamamos pragmatismo, es el pragmatismo, es decir, todo yo debo aplicarlo, por lo menos. De nada me sirve un lápiz si yo no lo puedo usar. Es en el caso de, ¿para qué me sirve la matemática si yo no la sé aplicar? Están las básicas, que su finalidad es producir conocimientos. Aquí en Latinoamérica hubo un boom de los tecnológicos, de la parte tecnológica, de lo TCU, que era la manera de que teníamos de enseñar conocimientos básicos para ciertas, como auxiliar de contabilidad, hasta en la parte médica, es decir, personas que se preparaban de manera rápida con un conocimiento aplicable para que pudiesen al final producir algo dentro del trabajo, es decir, que tengan un conocimiento para poder mejorar lo que se está realizando. Y las ciencias tecnológicas, que su finalidad es aplicar el conocimiento para cambiar la realidad. Y es lo que vemos ahorita más de moda como se ha ido integrando las tecnologías a la educación, en el caso en el que nosotros estamos, yo estoy en San Cristóbal y ustedes pueden estar en cualquier lugar del mundo y estamos relacionados, o también en la parte médica, también han existido muchos avances en el que las personas han ido uniendo tanto el conocimiento médico con la robótica para poder realizar cortes más precisos o con otros ámbitos de la ciencia para poder tener mejores imágenes de los estudios que se realizan. Dentro de las ciencias sociales es importante tener claro lo que es el lenguaje y cómo funciona el lenguaje dentro de lo que estamos construyendo. En filosofía tenemos algo que se llama filosofía del lenguaje, que es el estudio de las relaciones entre los usuarios, el mundo y el lenguaje. Nosotros que estamos dentro de las ciencias sociales tenemos que tener claro de que tenemos que reunir el usuario, que somos nosotros, el mundo y el lenguaje. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos sabemos expresar, de nada nos serviría realizar grandes argumentos, de nada nos serviría investigar, de nada nos serviría estudiar, porque no tenemos ese sentido de trascendencia que debería ir con la formulación de lo que estamos haciendo. Y porque es un modo de comunicación básico entre las personas por medio de los códigos socialmente aceptados. Y esto es algo que tenemos que estar claros. Si yo estoy hablando con personas que están estudiando maestría, nosotros tenemos un código de comunicarnos socialmente aceptado. ¿Cuál sería ese código? De que yo les voy a exigir más que a un pregrado.
En la sociedad pasa lo mismo. Nosotros estamos en Latinoamérica. ¿Y qué idioma se nos exige en Latinoamérica? Hablar castellano. Nosotros, para yo poder entenderme con cualquiera de ustedes, tengo que hablar en castellano. Ustedes podrían hablar 10 idiomas y yo hablar 2 idiomas, pero al final los vamos a entender si estamos dentro de un mismo idioma, dentro de un mismo código que todos aceptamos convencionalmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos idiomas como universales, como el inglés o el francés para la diplomacia? Porque necesitamos comunicarnos y tenemos que tener un lenguaje común para poder que esa comunicación se dé. Y la articulación a partir de unidades básicas de significantes abstractos. No solo el lenguaje es lo que yo digo de un objeto, sino también lo que yo pienso, y esa es la parte abstracta. A veces tratar de que lo que yo pienso le llegue a las personas, y ese es un trabajo fundamental y bastante arduo que nosotros como educadores y comunicadores tenemos que dar a conocer. Aquí tenemos el modelo de lenguaje de Jacobson, que es bastante elemental, si lo queremos ver desde ese punto de vista, para poder entender lo que es el lenguaje realmente. Podemos buscar otros más elaborados, con más elementos, pero al final van a decir lo mismo de una manera un poco más profunda. Pero aquí lo que nos interesa tener claro para nosotros es la corriente funcionalista, para que entendamos cómo funciona el lenguaje, porque eso es algo fundamental para la filosofía, para la ciencia y para el conocimiento científico, que el lenguaje llegue. Y de allí que partimos de que se necesita un emisor, un mensaje y un receptor. Eso lo sabemos desde que empezamos a estudiar lenguaje y comunicación. Pero tenemos que estar claro en el mensaje. Nosotros como educadores nos interesa el mensaje, cómo está establecido ese mensaje. Yo soy el emisor de este contenido. Nos dicen que el mensaje debe ser relacionado a filosofía de las ciencias y los receptores son ustedes. Yo tengo que buscar que mi manera de comunicar sea óptimo primero para el mensaje que tengo que dar, que es eh, filosofía de las ciencias, y segundo, que ustedes como receptores entiendan desde el punto de vista que a ustedes les interesa, que es el conocimiento de la filosofía de las ciencias en relación a, al sentido de que ustedes lo pueden unir con el estudio de la psicopedagogía. Ese mensaje viene por medio de un canal que puede ser físico, natural o artificial. Es decir, el teléfono es algo artificial, es una manera de comunicarnos artificialmente. Como nos estamos comunicando en este punto, es una manera, un canal que es artificial, pero que nosotros hemos vuelto muy natural, es decir, ya estamos acostumbrados y sabemos cómo utilizar hasta un emoji para poder decir un sentimiento o algo sin necesidad de tener mayor profundidad a veces en las cosas que se envían. Enviamos una carita y sabemos que la persona está enojada. Yo no necesito decir, yo estoy enojado porque de verdad con usted, pero si yo no conozco ese código de sticker, ese código de emojis, pues va a ser complicado yo entender el mensaje que me están diciendo. Por lo menos a mi abuela yo no le puedo mandar un mensaje lleno de emojis, porque va a llegar un momento en el que no me va a atender, pero lo más seguro a mis sobrinos sí se los puedo hacer llegar, y ellos a mí me van a bombardear con muchísimos más que yo no voy a entender y voy a quedar como mi abuela en ese momento. ¿Por qué? Porque pues todo ahí va evolucionando y nosotros a veces no estamos a la par con esos códigos que vamos utilizando. Y necesitamos un referente, aquello de lo cual trata el mensaje, contenido, de qué se habla. Es decir, yo cuando voy a dar a conocer el conocimiento científico, tengo que estar claro primero de qué es el conocimiento científico y de allí la tablita que vimos empezando el contenido de hoy. ¿Qué es conocimiento científico y qué es conocimiento no científico? ¿Cuáles son las características? Porque esa es la ciencia, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos haciendo ciencia y tenemos que estar claro qué es ese conocimiento que nosotros vamos a dar a conocer. Eh, las funciones del lenguaje varían según se haga énfasis en uno u otro aspecto del esquema, de las 6 funciones que estamos viendo anteriormente. En un enunciado suele haber más de una función, pero siempre prima una. Aquí tenemos que estar claro. A veces el emisor puede ser receptor al mismo tiempo. Cuando estamos en un aula de clase y vemos que ahí los estudiantes se están quedando dormidos o no están prestando atención, ellos están siendo para nosotros emisor, nos están emitiendo que están aburridos, de que no están entendiendo ni se sienten cómodos con lo que nosotros estamos expresando. Pero también yo como emisor me convierto en receptor al ver lo que ellos me están diciendo. Ay, se están quedando dormidos, no están entendiendo nada.
¿Por qué? Porque no solamente el lenguaje es lo que nosotros hablamos, sino también la parte física que nosotros expresamos. Y eso es fundamental cuando queremos transmitir conocimiento. A veces ustedes ven que hay personas que se visten, hay ciertas profesiones que se visten de una manera igual. O sea, todos se visten con traje, con corbata. ¿Por qué? Porque eso es algo de que transmite dentro de un lugar cierto respeto o ciertos códigos que ellos han ido aceptando para poder entablar ese lenguaje que ellos manejan. Dentro del conocimiento que nosotros debemos tener para hacer ciencia y poder transmitir la ciencia, tenemos que hablar de la parte semiótica. Aquí nos apoyamos en Morris, que nos habla de 3 niveles semióticos. Nosotros tenemos que estar de la semiótica, que tenemos que estar claros y poderlos entender. El primer nivel es el sintáctico, es decir, la relación de los signos entre sí. Importancia a a las normativas establecidas para la coherencia del sistema. Y las relaciones pueden ser correctas o incorrectas, y los enunciados pueden ser válidos, la mesa es negra, o inválidos, negra, la mesa es. Entonces, aquí ¿qué nos damos cuenta? Nosotros tenemos una manera de hablar donde está el sujeto, el verbo y el predicado. Por tanto, si yo quiero decir la mesa es negra, es de esa manera que lo estamos trabajando, es decir, un sujeto que realiza una acción, un sujeto sobre el que recae una acción. Pero si nosotros vamos a utilizar la expresión negra, la mesa es, va algo en contra de nuestra manera, de nuestro nivel sintáctico, es decir, nuestra manera elemental de podernos comunicar. Por eso es que muchas personas cuando vienen a estudiar el castellano les parece tan difícil. Primero, por la cantidad de palabras que nosotros tenemos para decir una misma cosa. Y segundo, la manera como nosotros estructuramos. Cuando nosotros estudiamos, y eso que el castellano viene de la lengua de romances y vienen del latín, el latín es el verbo va al final, y muchos idiomas mantienen que el verbo va al final. Para nosotros no, el verbo es variante. Nosotros podemos variarlo sin ningún problema de la mitad de la oración, al principio de la oración, cuando hacemos un objetivo. Analizar, colocamos el verbo al principio, algo que para la manera de escribir de la parte gramatical para otros idiomas es algo que el verbo va siempre en un punto por por el sentido que tiene. Entonces es fundamental nosotros entender. Por eso cuando hacemos un artículo y queremos publicar, lo que queremos publicar nos lo piden en inglés. ¿Sí? Tenemos que hacer un resumen en inglés para poder tratar de establecer un mismo mecanismo como con el que nos vamos a comunicar. ¿Por qué? Porque el inglés es más rígido que el, que el castellano y permite menos divagar en palabras, sino nos permite ser un poco más directos. Segundo, el nivel semántico, las relaciones de los signos con aquello que representan. Trabaja sobre el sentido de las relaciones, es decir, la cruz que nos identifica a nosotros, una religión o un movimiento humanitario o la muerte o la salvación o mil y una cosa. Esas relaciones nosotros tenemos que tenerlas claras al momento de hacer ciencia. ¿Qué relación estoy haciendo yo? ¿Qué relación voy a establecer yo? ¿Cómo me voy a relacionar con una u otra cosa? Es fundamental que eso nosotros lo tengamos claro, porque aquí vemos unos ejemplos. Los enunciados pueden ser verdaderos. Por ejemplo, aquí hay un error. El agua hierve a 100 grados centígrados. Eso es lo que nos dicen, que el agua hierve a 100 grados centígrados. Aquí vemos hay un pequeño error aquí con los grados, con la cantidad. O falsos, el agua hierve a 5 grados centígrados. ¿A qué lo queremos referirnos con esto? Si yo en una investigación que estoy haciendo, vamos a mantener el ejemplo que planteé de una investigación a los niños de tercer grado, si digo los niños de tercer grado ya son personas responsables que tienen que mantener su hogar, es algo que no es real. Un niño de tercer grado todavía es una persona que debería estar en la parte escolar, diferente a que yo plantee ese postulado de que las personas que están haciendo doctorados ya son personas que deben mantener su hogar. Son cosas totalmente diferentes. Tengo que contextualizar bien lo que yo estoy diciendo con el lugar donde lo voy a aplicar. Es como decir que el agua hierve a 5 grados centígrados cuando yo digo que un niño de tercer grado debe ser el responsable de una familia. Es algo que en ese sentido es falso, una investigación que al final va a ser falsa, por más que haya un nivel alto de niños que ya les toque trabajar para poder llevar el sustento a su casa. Pero sigue siendo falsa porque esa no sería la finalidad, sino la finalidad sería la investigación, cómo hacer que esos niños que están trabajando se puedan dedicar plenamente a la parte de los estudios.
Son las ciencias empíricas las que dictaminan la verdad o falsedad de los enunciados. Y en este caso, el ejemplo que estamos poniendo, ¿qué es lo empírico? Es lo que nos dice por tradición, lo que nos plantea de que los niños hasta cierta edad deben ser cuidados, deben dárseles todo, debe protegérseles para que luego ellos puedan salir a realizar sus actividades en el mundo con mayor madurez. Eso es algo que nos ha enseñado siempre la historia. Mientras que más pequeños somos, más dependientes somos los seres humanos. No somos como los vacas, como los caballos, que nacen y ya están caminando a los minutos, sino que nosotros necesitamos un proceso de mayor profundidad. Y eso es lo que hace la ciencia, ir profundizando como ese niño que empezamos de poquito en poquito hasta que se le da lo que realmente necesitamos. Y es muy importante este nivel semántico cuando vamos a investigar para poder tener claro el objeto de estudio en el que nosotros queremos hacer la ciencia para que sea un método científico el que vamos a utilizar. Y el tercer nivel es el nivel pragmático, es la relación de los signos con sus usuarios, uso e interpretación. Voy a colocarles un ejemplo sencillo. Yo soy voluntario de la Cruz Roja y por tanto para mí la Cruz Roja tiene un significado que yo le doy sentido cuando lo planteo desde los principios. Punto. Otra persona puede ser una ONG, para otra persona puede ser dinero, para otra persona puede ser mil y una cosa, creencias cristianas y demás, pero cada quien va a dar su interpretación relacionándolo. Por eso es que una fórmula matemática es tan valiosa para un ingeniero y tan tediosa para un estudiante de bachillerato. ¿Por qué? Porque el ingeniero lo ve como algo muy importante para poder realizar sus cálculos. El de bachillerato dice, yo voy a estudiar medicina, no voy a ver números, ¿para qué me puede servir eso? Entonces es la necesidad que nosotros tenemos de darle ese nivel pragmático, de que lo que yo estoy usando realmente, de lo que yo estoy aprendiendo realmente lo voy a usar casi que inmediatamente. Y aquí ya para finalizar tenemos lo que es la epistemología, porque la filosofía de las ciencias al final nos hace un puente para la epistemología, que es lo que ustedes van a trabajar al momento de realizar su investigación. Ahorita hemos visto esa manera general de ver el mundo de la filosofía, el mundo del conocimiento, el mundo de la ciencia. Cuando vayan a la epistemología, lo van a centrar más a métodos que ustedes van a utilizar para poder llegar a la finalidad que están persiguiendo. Como definición es rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es la construcción y constatación del conocimiento científico. Viene del griego episteme, que es conocimiento, y de logos, teoría. Nace en la era moderna, en el siglo XV al siglo XVI más o menos, donde se define el sujeto moderno, individual, racional y experimental. Lo que vimos como terminamos el encuentro pasado con la visión de Descartes de lo que es. Pero tenemos que tener claro, y eso sí es algo que ustedes deberían fijarlo desde este momento para cuando vean epistemología y la vayan a utilizar, no se equivoquen. No confundir con metodología, porque la metodología es un procedimiento para la construcción del conocimiento científico. Es decir, los pasos que voy a seguir para poder llegar al paso científico. Mientras que la filosofía tampoco se puede confundir con la filosofía de la ciencia, que es más abarcadora y más abstracta. Es decir, lo que estamos hablando de teorías de manera general, sin entrar en específico en ciertos postulados. Y tampoco se debe confundir con la nosología, que es la teoría del conocimiento. Luego tenemos lo que es la lógica. La lógica es el arte del pensar correcto. Esa es la idea fundamental. Es decir, cuando yo pienso, debo tener una serie de pasos para argumentar. Y esto es esencial al momento de realizar ciencia, al momento de exponer el conocimiento científico. Porque nos viene a dar la manera de ver y de entender cómo va todo. La manera lógica de una investigación es planteamiento del problema, objetivo, justificación, importancia, bases antecedentes, bases teóricas, hipótesis o el cuadro de variables, definiciones, metodología y luego el desarrollo de encuestas y demás, la aplicación de resultados y llegar a las conclusiones y una propuesta.